Buenos días. En el día de hoy expondré una de las principales obras de la filosofía moderna, llamada la Fenomenología del Espíritu de Hegel, donde nos enfocaremos en las páginas 34 y 51, 67 y 84. Haciendo un recuento de cómo se escribió y editó esta importante obra, destacando de esta manera la complejidad para editarla y comprenderla. Esta gran obra se publicó en el año de 1807 bajo grandes conflictos. Hegel vivía en la ciudad de Jena, en donde se había trasladado desde el año de 1801. Jena era considerada una constelación cultural muy brillante de la época. En ese tiempo tenía muchas carencias económicas, ya que como profesor no era pagado y solo se sostenía de la herencia que le había dejado su padre y de las clases que impartía a nivel particular. El término fenología viene de pensadores antiguos como por ejemplo Christopher Oetinger, quien expone que el término fenomenológico señala o comprende el método que permite tener acceso desde la observación de fenómenos dados en la naturaleza. También tenemos a Henry Lambert, quien expone acerca de la doctrina de la apariencia. E inclusive también en la época moderna pensadores como Bacon, Hobbes, Newton y Leibniz y Kant habían hecho su gran aporte acerca de este término o el concepto de la fenomenología. De esta manera podemos ver que en el año 1800 ya este término de fenomenología era bastante conocido, y con la fenomenología del espíritu de Hegel, esta viene a ser tomada como una contraposición a una fenomenología de la naturaleza. La historia del surgimiento de la fenomenología del espíritu se considera en la intención de Hegel de publicar un sistema total de la filosofía, donde fueron tratados la lógica, la metafísica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Pero vemos que todo fue muy desproporcionado, mucho material, lo que vino a adquirir otro estatus. En esta gran obra, Hegel nos ayuda a entender cómo se manifiestan las diferentes formas de cómo se desarrollan la figura de la conciencia. Es decir, busca cómo establecer cuáles son los tipos y formas a partir de las cuales la conciencia evoluciona. Es decir, en esta gran obra se estudia la evolución del espíritu, que en su nivel más bajo está representado por la conciencia sensible, para luego pasar a los estados de autoconciencia, que son los caminos que nos permiten llegar al saber absoluto. En Hegel, fenomenología del espíritu es lo que aparece, lo que se muestra, o sea, es una descripción de lo que tenemos frente a los ojos. Es decir, logra describir los fenómenos sin ninguna mediación. Cuando mencionamos la palabra espíritu, enseguida pensamos que es algo inmaterial, intangible, que es inaprensible, pero este sentido es diferente al que Hegel le da, y por eso la mejor manera de comprender el espíritu de Hegel es comparándolo con la naturaleza. Por eso Hegel va a decir que el ser humano es naturaleza, porque es un ser que es carencia, es finito, y porque es carencia tiene necesidades en el mundo exterior, pero con limitaciones. Hegel dice que el ser humano es el ser de la negación, y como es un ser de carencia, debe comer y valerse de muchas cosas para satisfacer sus necesidades, y para esto debe aprender a aprenderlo, lo cual significa trabajar, actuar. Esa es la negación, es decir, es la negación que va al mundo, pero a transformarlo, porque el hombre es un ser pensante, pero lo niega apropiándoselo. La naturaleza es un mundo que se repite, es cíclico. El mundo del hombre es un mundo de transformación que hace que el pasado reviva en el presente. El ser humano es un ser transformador que gradualmente ha ido produciendo sus condiciones de existencia, y a esa acción por el cual el hombre se apropia del mundo y aprende gradualmente del mundo y de sí mismo es lo que Hegel denomina espíritu. El espíritu es el mundo pensante, reflexivo y activo del ser humano.
En la fenomenología del espíritu, Hegel quiere hacer la descripción de la cultura humana, la manera en que la humanidad ha ido formando un mundo que es decir, lo que se muestra a través de su trabajo y de su pensamiento. Ese es el propósito. El ser humano, a través de su pensamiento y de su acción, él se relaciona con el mundo de manera transformadora. El ser humano es un ser natural y espiritual. Es natural porque tiene que comer, vestirse, tiene necesidades fisiológicas, pero esta las resuelve a través de la cultura, del aprendizaje, del desarrollo, del conocimiento y de la apropiación. Y el término espíritu es la acción humana y todo lo que ella ha producido en el plano del pensamiento y en el plano práctico. Hasta aquí mi intervención en la elaboración de este podcast o de este audio explicando acerca de la fenomenología de Hegel. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.